Dios no ha autorizado distintas iglesias. Tema 31. El Eterno llamó al patriarca Abraham porque era un hombre de fe y confiaba en el único Dios. El Señor le dijo, libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fin de cita. El patriarca obedeció y tomó su familia, se fue a la tierra de Canaán. Libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 3 al 5 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fin de cita. Después el Señor le dijo, libro de Génesis, capítulo 15, versículos del 18 al 21 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia haré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Fin de cita. Luego le confirmó las promesas que le había hecho al patriarca, a su hijo Isaac, respecto de las tierras y que todas las naciones de la tierra serían benditas en ellos. Libro de Génesis, capítulo 26, versículos del 1 al 5 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fin de cita. Llegó el turno de Jacob, nieto de Abraham, a quien también le confirmó las mismas promesas hechas a Abraham. Libro de Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 15 dice, salió, pues, Jacob de Berseba, y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fin de cita. En esta tercera generación de Abraham, el Señor le cambió el nombre a Jacob, por Israel. Libro de Génesis, capítulo 32, versículos del 24 al 28 dice, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Fin de cita. Entonces desde aquí, se le llamó Israel, quien fue el padre de las 12 tribus de donde surgió un pueblo y luego una nación. A esta nación el Señor instruyó por medio de mandamientos, estatutos y decretos justos, por lo que siendo de esas mismas razas que poblaban Canaán, fueron diferentes a los nativos de esa tierra. El Señor le dijo a Jerusalén, libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos del 1 al 3 dice, vino mi palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, y tu madre Tea. Fin de cita. No es la raza, ni el color de la piel, lo que se debe tener en cuenta para considerar a Israel diferente de las demás naciones, pero hay algo que los hace diferentes. Moisés les dijo, libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fin de cita. Aunque la mayor parte del pueblo desobedeció al Señor, con todo le prometió a David, que los castigaría, pero nunca los desecharía como su pueblo. Segundo libro de Samuel,
capítulo 7, versículos del 12 al 16 dice, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fin de cita. Es verdad que como la mayoría de este pueblo fue y sigue siendo desobediente a Dios, ha dado lugar a que la gente crea que Dios los desechó. Sin embargo, Él dio 5 tareas que deben cumplir, los que afirmen eso. Primera, deben hacer desaparecer sol, luna y estrellas. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 35 y 36 dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Fin de cita. Segunda, deben medir los cielos arriba. Versículo 37 dice, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Fin de cita. Tercera, deben explorar abajo los fundamentos de la tierra. Mismo versículo 37 lo dice. Cuarta, deben cambiar al día en noche. Libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 20 dice, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Fin de cita. Quinta, deben cambiar la noche en día. Versículo 20 lo dice. Pablo confirmó que el Señor no ha desechado a su pueblo. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 1 dice, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Fin de cita. Entonces, el nombre de este pueblo que Dios no ha desechado, como congregación y como pueblo, sigue siendo Israel. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 8 dice, ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Fin de cita. Y libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Fin de cita. Se confirma en el Nuevo Testamento. Libro de Mateo, capítulo 2, versículo 6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Fin de cita. Los lectores de la Biblia, no podemos ignorar esto, pero, además, que de ellos es todo el patrimonio espiritual a saber, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Libro de Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fin de cita. El Señor no ha dado nada de esto a ninguna de esa cantidad de iglesias que hoy existen. Tampoco autorizó que se levanten iglesias por fuera de Israel, con otra doctrina y otro nombre. Lo que se registra en la Biblia, es que el Señor había anunciado que nos daría parte en su pueblo a los gentiles, si aceptábamos guardar el sábado y abrazar su pacto. Libro de Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fin de cita. Y el Señor después de su muerte y resurrección, dio esa orden para que se hagan también discípulos a todas las naciones. Libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, por tanto, ide, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Fin de cita. Más tarde, Pablo explica esta unión de gentiles e israelitas donde ya los gentiles estamos unidos a Israel, siendo un solo pueblo con ellos. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 19 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne,
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Fin de cita. La pregunta es, ¿de qué parte de la Biblia se toman las distintas iglesias, para establecer sus organizaciones por fuera del pueblo de Dios, con diferente doctrina y con diferente nombre que el que Dios le puso a su iglesia y pueblo? Por más que busquen en la palabra de Dios, no van a encontrar esa autorización. Todas, incluidas las más grandes iglesias que existen separadas de Israel, no están autorizadas por Dios. Todas se basan en lo que creen, pero no de alguna autorización que les haya dado Dios. Los que dicen ser testigos de Jehová citan libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10 dice, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Fin de cita. Donde él está hablando a Israel. Hay que leer desde el versículo 1 para comprenderlo. Los adventistas también le pusieron nombre a su iglesia de acuerdo a lo que creen, adventistas porque creen en el advenimiento del Señor. Bautistas porque aceptan el bautismo por inmersión. Los mormones dicen ser los santos de los últimos días, siendo transgresores del cuarto mandamiento, e ignorando que santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fin de cita. Todavía el reino de Dios no se ha establecido aquí en la tierra, solo existe una pequeña iglesia, que está aún con muchas dificultades, sosteniendo la doctrina tal como se realizaba cuando Jesús la estableció el año 33 en Jerusalén. El Señor sabía las dificultades que su iglesia sufriría, por cuanto el mundo está todavía dirigido por Satanás. Por eso les dijo, libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fin de cita. Sí, su iglesia es una manada pequeña y diseminada por el mundo, al grado que en partes pueden ser solo 2 o 3 personas que sostienen la doctrina. Estamos en la era de la puerta estrecha, y del camino angosto, donde el Señor les dijo que eran pocos los que entraban por ella. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Fin de cita. Las grandes iglesias de hoy, creen que son ellas las que caminan por el camino angosto porque son muchos, pero el Señor dice lo contrario. El camino ancho es el que no acepta mandamientos, estatutos ni decretos, sino solo fe en Jesús. Cierto es que es más fácil seguir una doctrina así, pero esa no lleva a la vida. Nosotros estamos respetando su ley eterna. Libro de los Salmos, capítulo 111, versículos 7 y 8 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Fin de cita. Y sus estatutos que se deben guardar mientras existan generaciones. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 41 dice, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Fin de cita. Cuando Jesús tome el mundo bajo su dominio. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fin de cita. Todo cambiará, porque Satanás será lanzado al abismo. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 3 dice, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fin de cita. Y aquí empezará el gobierno del Hijo. Libro de los Salmos, capítulo 72, versículos del 1 al 8 dice, oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y griega a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerá mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra.
Fin de cita. Entonces se echará un puñado de grano, el Evangelio, en las cumbres de los montes, ciudades, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán, de alegría, como la hierba de la tierra. Libro de los Salmos, capítulo 72, versículo 16 dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Fin de cita. Entonces, todos los medios de difusión pasarán a manos de los fieles, y el Evangelio del reino de Dios, ahí sí que estará en todo el mundo, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 6 al 9 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Fin de cita.